Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más estremecedores de España, donde el arma no fue un cuchillo, ni una pistola, ni una escena sangrienta, sino un líquido invisible que se infiltraba en cada comida cotidiana. Imaginad una tranquila mañana en Melilla. La luz del amanecer entra por la ventana, el sonido suave de un cuchillo sobre la tabla de cortar resuena en la cocina. El marido se sienta a la mesa y sonríe al ver a su esposa acercarse con una humeante taza de café. Minutos después, esa sonrisa desaparece, sustituida por un dolor insoportable y, finalmente, un silencio eterno. La protagonista de este caso es Francisca Ballesteros, una mujer aparentemente normal que, en secreto, convirtió su hogar en un laboratorio de la muerte. Durante más de una década, convivió con sus seres queridos y, poco a poco, los llevó a la tumba. ¿Qué puede llevar a una esposa, a una madre, a actuar con tanta frialdad? ¿Y cómo pudo un crimen tan silencioso prolongarse durante más de 14 años sin ser descubierto? Vamos a descubrirlo, ahora mismo. Parte 1. La mujer detrás de la puerta de la cocina. Francisca Ballesteros nació en 1969 en Valencia, en el seno de una familia trabajadora. Su infancia no tuvo nada de especial, una niña callada, que prefería sentarse en un rincón con un libro en las manos antes que correr y jugar en la calle con los demás niños. Los vecinos recuerdan que Francisca siempre tenía la mirada perdida, como si pensara en otro lugar, en otra vida. Al crecer, Francisca no era el tipo de mujer que llamaba la atención a primera vista. Su aspecto era apacible, el cabello castaño recogido con cuidado, la voz suave. Pero esa normalidad hacía que la gente confiara en ella. Muchos hombres llegaron a decir que en Francisca había algo seguro, la imagen de la esposa ideal con la que formar una familia. A los 20 años conoció a Antonio González Barribino, un hombre tranquilo que trabajaba en el comercio local. Antonio no era romántico, pero sí estable y fiable. Pocos meses después de conocerse, se casaron y se mudaron a Melilla, una pequeña ciudad en la costa del Mediterráneo. Al principio, su vida matrimonial fue tranquila. Cenas juntos, paseos por la playa los fines de semana, visitas ocasionales a la familia. Pero con el tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Antonio era tradicional y conservador. Rara vez compartía sus emociones y apenas notaba los cambios sutiles en el estado de ánimo de su esposa. Francisca, en cambio, anhelaba atención y comprensión, pero sus palabras solían ser ignoradas. Una vez, mientras recogía la mesa, ella intentó decirle: Francisca, Antonio, últimamente me siento muy cansada. Me gustaría que habláramos más. Antonio, sin apartar la vista de la televisión: sí, luego, ahora el partido está muy emocionante. Solo fue una respuesta indiferente, pero para Francisca era un recordatorio de que no existía realmente en el mundo de su marido. Momentos así se repetían una y otra vez, acumulando poco a poco una capa de hielo en su corazón. Según contó una amiga de la infancia, Francisca suspiró en una ocasión: a veces siento que solo soy parte de esta casa, como el frigorífico o la silla. Nadie me pregunta qué quiero. Estos sentimientos reprimidos eran la semilla. Nadie podía imaginar que, detrás de la puerta de la cocina, donde cada día sonaban los utensilios y el chisporroteo de las sartenes, empezaba a gestarse lentamente una idea mortal. Parte 2. La infancia marcada por sombras. Desde el momento en que Francisca Ballesteros abrió los ojos al mundo, su vida estuvo rodeada de un silencio denso, como si su propio destino se hubiese sellado antes de su primer suspiro. Nació en 1969 en un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, en una España que todavía llevaba las cicatrices de la posguerra y donde las tradiciones pesaban más que los sueños individuales. Su familia no era rica. Su padre,
un hombre severo, trabajaba largas horas en el campo, mientras su madre se dedicaba a las tareas del hogar, con una expresión perpetuamente cansada en el rostro. El hogar de los Ballesteros estaba impregnado de normas estrictas: obedecer sin cuestionar, callar las emociones y aceptar el papel que la sociedad dictaba. Francisca creció con la sensación de que su voz no tenía eco. Desde pequeña, observaba a su madre preparar comidas simples mientras suspiraba en silencio, como si estuviera atrapada en un destino que nunca había elegido. Aquella imagen, repetida día tras día, se grabó en la mente de Francisca como un recordatorio de lo que la vida ofrecía a las mujeres en su entorno: matrimonios arreglados, trabajo doméstico y resignación. Pero Francisca no era una niña común. Sus maestras notaron que tenía una imaginación vívida, aunque su rendimiento escolar era irregular. En ocasiones, parecía sumergida en pensamientos tan profundos que apenas escuchaba las lecciones. A veces dibujaba figuras femeninas con alas, escapando de jaulas. Una vecina, doña Carmen, recordaba: esa niña siempre me miraba como si estuviera en otro mundo. Y a veces sonreía de una forma que no entendía. Durante la adolescencia, su carácter se volvió más reservado. Evitaba reuniones familiares y prefería pasar horas sola en su habitación, leyendo revistas de moda o novelas románticas. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, comenzaba a gestarse una sensación de vacío y frustración. En aquel tiempo, España atravesaba un cambio social. La televisión empezaba a mostrar un mundo distinto, con mujeres independientes en las ciudades, algo impensable en el ambiente rural donde vivía Francisca. Aquellas imágenes despertaron en ella una mezcla peligrosa de envidia y deseo. Una noche, mientras ayudaba a su madre a fregar los platos, soltó casi en un susurro: «Mamá, ¿crees que algún día podré vivir en una ciudad grande?». Su madre, sin levantar la vista del agua jabonosa, respondió: «Las ciudades no son para nosotras, hija. Nuestro lugar está aquí». Esa respuesta se clavó en la mente de Francisca como una sentencia definitiva. No era solo una negación, sino una confirmación de que su vida estaba destinada a ser un reflejo de la de su madre, encadenada a la rutina, a un hogar y a un matrimonio que no necesariamente traería felicidad. La semilla de la insatisfacción ya estaba plantada. Lo que Francisca todavía no sabía era que esa semilla, con el tiempo, se regaría con pensamientos cada vez más oscuros, hasta crecer en algo que cambiaría su vida y la de los que la rodeaban para siempre. Parte 3. El primer crimen y el camino hacia la oscuridad. Era una noche húmeda y silenciosa en Málaga, de esas en las que el calor sofocante parece atrapar a todos dentro de sus casas. Francisca Ballesteros observaba desde la penumbra de la cocina mientras su esposo, Antonio, cenaba en la mesa. Él estaba cansado después de un largo día de trabajo, sin sospechar que aquella cena sería la última de su vida. El plato frente a él parecía normal: una sopa sencilla y un pedazo de pan. Pero entre los ingredientes había algo más, algo invisible al ojo humano, sin olor ni sabor. Francisca lo había mezclado con una precisión escalofriante. «Está un poco salada, ¿no?», comentó Antonio, probando la sopa. Francisca sonrió levemente, sin levantar la vista de su plato. «Debe ser el calor», respondió, «todo parece más fuerte en verano». En su interior, la mujer sentía una mezcla extraña: no era rabia, tampoco compasión, era una calma fría, como si estuviera ejecutando un plan que había ensayado mentalmente cientos de veces. Durante las horas siguientes, Antonio comenzó a sentirse mal. Mareos, sudor frío, náuseas. Él pensó que era una simple indigestión. Francisca, con una voz suave, le sugirió que se acostara. «Descansa, mañana estarás mejor», dijo, acomodando la almohada bajo su cabeza. Pero Antonio nunca se levantó de esa cama.
Cuando el médico certificó la muerte, todo apuntaba a un fallo cardíaco repentino. Nadie sospechó nada. Francisca lloró frente a los vecinos, pero sus lágrimas eran medidas, calculadas. Detrás de esa fachada de viuda reciente, algo oscuro había despertado. Los días pasaron y, en lugar de remordimiento, Francisca sintió alivio. Por primera vez en años, no tenía que escuchar las quejas de Antonio, ni sentir su control. Esa sensación de libertad fue como un veneno distinto, uno que la empujaría a repetir el mismo patrón. En su mente, las posibilidades empezaban a expandirse. Si había conseguido librarse de su marido sin levantar sospechas, ¿qué le impediría usar el mismo método otra vez? El crimen perfecto, pensaba ella, no era aquel que no dejaba huellas, sino aquel que nadie quería investigar. Y así, la línea que separa a una persona común de un asesino comenzó a desvanecerse en la vida de Francisca Ballesteros. El primer crimen no había sido solo un acto, había sido una puerta. Una puerta que, una vez abierta, sería imposible cerrar. Parte 4. El arresto y las impactantes revelaciones. El 7 de junio de 2004 amaneció como un día cualquiera en la tranquila localidad de Valencia, al menos para los vecinos. Para Francisca, sin embargo, era un día cargado de tensión. Llevaba semanas sintiendo que las miradas se clavaban en su espalda, que los susurros aumentaban cada vez que pasaba por la calle. Algo dentro de ella sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no imaginaba la magnitud del tsunami que se acercaba. A media mañana, cuando el sol empezaba a calentar las aceras, un par de agentes de la Guardia Civil llamaron a su puerta. Francisca, intentando mantener la calma, abrió. ¿Señora Ballesteros?, preguntó uno de los agentes, mostrando su placa. Sí, ¿qué ocurre?, respondió ella, forzando una sonrisa que apenas ocultaba su nerviosismo. Necesitamos que nos acompañe para hacerle unas preguntas sobre la muerte de su hija. La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo invisible. Francisca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una invitación, era una orden disfrazada. La condujeron hasta el coche patrulla mientras los vecinos, alertados por el movimiento, se asomaban a ventanas y balcones. En la comisaría, la sala de interrogatorios olía a café rancio y a tensión acumulada. Los investigadores, que llevaban meses conectando piezas, sabían que había más detrás de la muerte de la pequeña Florinda. El informe toxicológico había revelado restos de sustancias altamente tóxicas en su organismo, y las coincidencias con la muerte de la primera hija de Francisca años atrás eran demasiado obvias para ignorarlas. El inspector principal, un hombre de voz grave y mirada penetrante, se inclinó hacia ella. Francisca, los análisis no mienten. Su hija no murió por causas naturales. Ella intentó mantener la compostura. No sé de qué me habla, yo jamás haría daño a mis hijos. Pero la pared se estrechaba. Los agentes colocaron sobre la mesa fotografías, informes médicos y mensajes extraídos de su ordenador. En uno de ellos, Francisca había buscado dosis letales de ciertas sustancias y en otro había contactado con un hombre por internet planeando una nueva vida. ¿Nueva vida?, preguntó el inspector. ¿Era necesario acabar con la que ya tenía para empezar otra? En ese instante, su respiración se aceleró. Era como si cada palabra de los agentes fuera un golpe en la pared que ella misma había construido durante años para ocultar la verdad. Finalmente, su mirada se quebró y murmuró algo casi inaudible. Ellos eran un obstáculo, yo necesitaba libertad. Esa confesión, aunque fragmentada, fue suficiente para que la maquinaria judicial se pusiera en marcha. Francisca fue oficialmente arrestada bajo sospecha de envenenamiento y homicidio múltiple. Afuera, los medios ya se agolpaban,
transmitiendo en directo el momento en que la mujer, con el rostro desencajado y las muñecas esposadas, era conducida a un coche policial. Los vecinos, que siempre la habían visto como una madre tranquila y reservada, se quedaron paralizados. Algunos lloraban, otros simplemente negaban con la cabeza. Nadie podía creer que, detrás de aquella fachada de normalidad, se ocultara una mente capaz de planificar con frialdad la muerte de sus propios hijos y su esposo. Mientras el coche se alejaba, el eco de los murmullos y las cámaras fotográficas marcaban el inicio de un proceso judicial que revelaría una historia aún más oscura de lo que muchos imaginaban. Parte 5. La caída final. Las horas posteriores a la detención de Francisca Ballesteros fueron un torbellino de interrogatorios, peritajes y una intensa atención mediática. Los vecinos de Melilla y de su pequeño barrio en Valencia no podían creerlo. Aquella mujer tímida, de mirada baja y siempre discreta, ahora estaba acusada de haber envenenado a su esposo y a sus 2 hijos con deliberada frialdad. En la sala de interrogatorios, Francisca permanecía sentada con las manos entrelazadas, apenas moviendo los dedos. Frente a ella, el inspector principal depositó una carpeta gruesa llena de documentos, informes toxicológicos y fotografías. Francisca, tenemos pruebas de que administraste veneno en las comidas de tu familia. No estamos aquí para juzgarte, pero necesitamos la verdad, dijo con tono grave. Ella levantó la mirada, sin lágrimas, sin gestos dramáticos. No me amaban, yo no soportaba más mi vida, murmuró. Esa frase dejó helados a los presentes. No había en su voz arrepentimiento, sino una especie de resignación amarga. Los forenses confirmaron que en el organismo de las 3 víctimas había restos de azul de Prusia, un compuesto altamente tóxico. La autopsia de su esposo reveló un deterioro progresivo de órganos vitales, compatible con envenenamiento por dosis repetidas. El hijo, en cambio, había recibido una dosis masiva en un solo acto. La hija mayor había sido la última en morir, apenas días antes de la detención, lo que permitió que el veneno todavía estuviera claramente detectable en su sangre. Durante el juicio, la sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y familiares de las víctimas asistían a cada sesión. La fiscalía la presentó como una mujer calculadora, que había planeado cuidadosamente cada muerte para liberarse de su carga familiar y rehacer su vida. La defensa, en cambio, intentó alegar un trastorno mental y depresión profunda, argumentando que sus actos no fueron fruto de la maldad sino de una mente rota. El momento más impactante llegó cuando la fiscal mostró cartas y mensajes que Francisca había intercambiado con un hombre que conoció por internet. En esos escritos, ella hablaba de empezar de cero y vivir libre, insinuando que su familia era un obstáculo. Señora Ballesteros, ¿es cierto que veía a sus hijos y esposo como un impedimento para su felicidad?, preguntó la fiscal. Francisca bajó la cabeza y, tras un silencio que parecía eterno, respondió: sí. La confesión pública fue un golpe mortal para cualquier intento de defensa. Los jueces deliberaron durante horas, pero el veredicto parecía inevitable: culpable de 3 asesinatos con agravante de parentesco. La condena, 84 años de prisión. Cuando escuchó la sentencia, Francisca no derramó una lágrima. Simplemente asintió, como si aceptara un destino que había previsto desde el momento en que sirvió el primer plato envenenado. En los días siguientes, España entera debatía el caso. Programas de televisión, columnas de opinión y cafés de barrio hervían con una pregunta que todavía hoy divide opiniones. ¿Era Francisca una asesina fría y calculadora, o una mujer quebrada por años de infelicidad que eligió el camino más oscuro e imperdonable? El caso de Francisca Ballesteros no es solo una tragedia familiar, sino también una advertencia sobre la fragilidad del ser humano cuando la mente y las emociones se distorsionan por deseos egoístas. Una madre que,
en lugar de proteger y amar, se convirtió en la destructora de las vidas que ella misma trajo al mundo. Cada acción, cada plan calculado con frialdad por Francisca, plantea innumerables preguntas sobre los límites de la conciencia y la humanidad. Al mirar hacia atrás en todo lo ocurrido, no podemos evitar estremecernos ante el hecho de que una persona pueda ocultar una naturaleza tan cruel detrás de una apariencia normal durante tantos años. Pero lo que más nos atormenta no es solo el crimen, sino el motivo. ¿Acaso, solo por desear una nueva vida, un nuevo amor, alguien puede romper por completo todos los lazos de sangre? Y la pregunta más grande, para que todos reflexionemos, ¿realmente conocemos a la persona con la que convivimos cada día? O, a veces, la verdad más aterradora se esconde dentro de nuestro propio hogar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te ha parecido interesante y digno de reflexión, apóyanos dando me gusta, compartiendo y suscribiéndote para seguir explorando juntos más casos que han estremecido al mundo. Nos vemos en el próximo video.